palabra, bendecimos tu presencia y bendecimos al predicador, al que va a dar la palabra, primeramente a nuestro Señor Jesucristo y luego a nuestro amado invitado, el pastor José María Díaz. Adelante, pastor, muy buenos días. Este micrófono es suyo. Estamos aquí delante del trono de Dios, dándole cuentas de todo lo que Él nos quiere dar para sus amigos, sus almas escogidas. Adelante, pastor. Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En esta mañana, antes de empezar a predicar la poderosa palabra de Dios, quisiera entonar una adoración a nuestro Padre que está en todos los lugares al mismo tiempo, porque cuando Él estuvo aquí en la tierra, Jesucristo dijo que Dios estaba buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y esos tales adoradores somos nosotros. Vamos a entonar esta adoración reconociendo que Él está aquí en medio de nosotros. Vamos a decirle con nuestras palabras: yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Repite conmigo: yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Aleluya. Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo muy especial para la pastora y profeta Yenith Ríos, que nos acompaña en esta mañana, en esta plataforma, también para Daisy y para Rosana. Hoy quiero compartir un mensaje de la palabra que tiene que ver con los ministerios que Dios ha repartido sobre aquellos colaboradores de Él, especialmente sobre el pastor, el oficio de pastor. Porque muchos somos pastores, muchos trabajamos para Dios, y esta es una humilde profesión que Dios nos ha dado a nosotros. Y por eso en el día de hoy el Espíritu Santo de Dios ha querido que se hable un poco sobre esto. Vamos a buscar en nuestra Biblia. Usted que está oyéndonos por radio o nos está viendo por el canal 4 de la Nación Mundial Radio y Televisión, debe buscar su Biblia. Ustedes que están participando en esta sala también pueden buscar en su Biblia en el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 11, donde dice las siguientes palabras: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Esta palabra de Dios nos está mostrando que el mismo Dios fue quien constituyó, quien hizo los ministerios. Fue el mismo Dios quien dijo
que iban a existir apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es necesario que nosotros, cuando estemos predicando la poderosa palabra de Dios, respetemos este gran mandamiento de Jesús, porque Él fue el que constituyó apóstoles. Pero muchas veces, desaforadamente, decimos que Dios nada más tuvo 12 apóstoles y que en esta época no existen apóstoles. Y realmente la poderosa palabra de Dios nos está enseñando que Dios hizo apóstoles para todos sus tiempos y que cada apóstol tiene un ministerio, tiene un oficio y tiene unas obras que hacer en nombre y representación de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera el Señor levantó profetas para esta época. Y yo bendigo a toda aquella persona en la cual Dios ha puesto palabra de Él en su boca, erigiéndolo como profeta, dándole sueños, dándole visiones, porque para ser profeta de Dios hay que tener una relación muy íntima con Dios. Dios elige a sus propios profetas y habla a través de ellos. La Biblia narra del profeta Samuel, que fue llamado cuando trabajaba para Dios en el templo del sacerdote Elí. Y es un gran honor que en esta sala se encuentren profetas de Dios como la pastora y profeta Yelí Ríos, personas muy usadas por Dios para lo que Él quiere. Nosotros no podemos ponerle a Dios lazo, nosotros no podemos ponerle a Dios contención, nosotros no podemos ponerle a Dios límites. Dios hace como Él quiere. Pero hay un oficio muy importante que Dios ha levantado, un ministerio muy importante que es el ministerio de los pastores. Hay un ministerio evangelístico que usa mucho, el evangelista es muy usado por Dios para hacer señales, para hacer milagros, para predicar su palabra en cada estadio, en cada esquina, porque Dios usa mucho a los evangelistas. Pero la responsabilidad de las ovejas, el cuidado de las ovejas, el cuidado del pueblo de Dios, Dios lo ha puesto sobre los pastores. En primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3 dice, Pedro les dice a los ancianos, pastores, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí el apóstol Pedro está señalando a los pastores, a los ancianos de la iglesia. Bueno saberlo, pastor. Muchas gracias, perdone perdóneme. Cuidarlas en todo sentido de la palabra, protegerlas, sanarlas, echarles aceite en la cabeza, sacarle las garrapatas de los oídos, entablillarlas si tienen una patica quebrada, alimentarlas y llevarlas a senderos donde haya pasto bueno para que coman. Y uno de los alimentos de las ovejas en este tiempo, como lo señaló nuestro Señor Jesucristo, es el más importante, es el alimento espiritual. Nuestro Señor Jesús dijo cuando tuvo su entrevista con Satanás en el desierto, que Él quiso persuadirlo a que convirtiera las piedras en pan para que comiera, porque Jesús, después de 40 días de haber ayunado, sintió hambre. Pero Jesús le respondió, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entre una de las funciones de los pastores es que alimentemos a la grey, alimentemos a las ovejas de Dios, porque las ovejas no son nuestras, las ovejas son de nuestro Padre. Nosotros únicamente las cuidamos, así como David cuidaba las ovejas de Isaí, que las protegía de que el león no se las comiera, las protegía de que el lobo no se las comiera, y hasta con sus propias manos enfrentó lobos y leones para proteger la vida de las ovejas. Esa es otra función
que Dios ha puesto sobre los pastores: proteger las ovejas, proteger las ovejitas, cuidar las ovejitas para que no se las coma el león rugiente que anda por allí buscando a quien devorar, y para que el lobo rapaz no las engañe y no se las coma tampoco. Los pastores tienen esa función, y es una función de trabajo. No es para señorearse sobre las ovejas, como dijo el apóstol Pedro. No es para engrandecerse, no es para mirar a las ovejas más pequeñitas que él, sino para amarlas, y en ese amor tan grande cuidarlas, protegerlas, enseñarlas, darle el alimento espiritual y aún el alimento físico. Por eso en esta mañana vamos a hablar sobre las funciones del pastor según la Biblia, porque cualquier persona no puede ser pastor. Dios tiene que llamarlo, Dios tiene que empoderarlo, Dios tiene que capacitarlo para después enviarlo a cuidar su rebaño, porque las almas para Dios son lo más importante. Por eso Dios se preocupa por la salvación de las almas. Por eso Dios nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tiene un interés en proteger la vida de la gente. Por eso, querido hermano, en esta mañana yo quiero hablarte sobre tu pastor, sobre los pastores que Dios puso aquí en la tierra, porque muchas veces he encontrado ovejas que no quieren aceptar la dirección de su pastor. Muchas ovejas dicen: yo hablo directamente con Dios, Dios me habla, Dios me muestra. Pero si no obedeces a tu pastor, si no te sujetas a tu pastor, ¿cómo puede Dios cuidarte si esa labor se la dio Él a un pastor, a que te edifique, a que te enseñe, a que te dé alimento espiritual? Un pastor bíblicamente tiene tres cosas principales que hacer, porque es un mandato divino que Dios le dio. Hermano que me estás escuchando por radio, de pronto tú tienes el llamado para pastor, de pronto tú ya eres pastor, quizás encendiste la radio para escuchar esta prédica, y yo te pido encarecidamente que examine para qué te conectaste: para escuchar y alimentarte de la palabra de Dios como el alimento espiritual que tu alma está necesitando, o para contender con la palabra. Porque muchas veces las ovejas lo que hacen es contender contra el pastor. Si el pastor dice una cosa, ellos enseguida dicen que así no es, y que ellos tienen más conocimiento que su pastor. Y estamos entrando en una contradicción que no es buena, que no es sana. Por eso Dios hoy nos está hablando en esta mañana de las funciones que Él puso en cada pastor. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28. Alimentar con la palabra de Dios, enseñar sana doctrina. Ese es el fin. ¿Para qué Dios levantó pastores? ¿Por qué en las iglesias hay pastores? ¿Por qué en las calles hay pastores? ¿Por qué Dios tiene pastores dentro de la iglesia, y por qué Dios tiene pastores que no tienen iglesia, pero tienen ovejas? Tienen personas a quien cuidar, tienen almas a quien alimentar. Y la palabra de Dios es el alimento más fuerte, es el alimento más necesario. Por eso las personas ayunamos. Por eso hay muchas pastoras y profetas que ayunan y se sujetan al ayuno, y se meten en ayuno 30 días, 40 días, un año de ayuno, porque el alimento que el alma necesita no es el alimento material, sino el alimento espiritual. Y cuando nosotros iniciamos un ayuno, cuando Dios nos manda y nos sujeta a un ayuno, nosotros lo estamos haciendo para recibir ese alimento espiritual que Dios quiere que nosotros recibamos, que es la poderosa palabra de Dios.
Cuando una persona ayuna, esa persona recibe empoderamiento, y que ese empoderamiento recibe el Espíritu Santo de Dios, porque en el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. ¿Cómo puede un pastor alimentar sus ovejas si no les dice: tienes que ayunar, tienes que ayunar? Porque de allí va a proveer Dios el alimento espiritual. Tú tienes que dejar el alimento ese carnal, como dijo Jesús: no solo de pan vive el hombre. Tienes que apartarte del pan, tienes que sujetarte a Dios, tienes que saber que tienes que ayunar, porque el mismo Jesús le preguntaron: ¿por qué tus apóstoles no ayunan? Y él contestó: porque están con el esposo, porque están conmigo, no tienen necesidad de ayudar, pero un día el esposo les será quitado y entonces tienen que ayunar. Hermanos, la iglesia está perdiendo la costumbre de ayunar. Las personas están perdiendo la costumbre de hacer ayunos para Dios, y por eso hay mucha debilidad en la carne, porque el alimento espiritual, el que fortalece el espíritu, el que fortalece verdaderamente tu alma, que eres tú, no lo estás comiendo. Estás allí escuchando palabras todos los días, como Así si fueras es. al mercado y compraras carne, compraras pollo, compraras arroz, compraras aceite. Sí, pero no hay Pero revelación. no lo cocinas, no lo comes. Y es necesario que tú ayunes. Es necesario que tú ayunes, es necesario que tú te sujetes a Dios, te sujetes a los pastores. Es necesario que tú hagas ayuno para doblegar la carne, para poder recibir ese alimento espiritual. Y el pastor tiene la obligación de darte ese alimento espiritual, pero no simplemente con una oración: pastor, venga, ore por mí. No solamente con una prédica de la palabra, el pastor te puede predicar la palabra y el pastor te puede decir: ese desierto por el cual tú estás atravesando, hoy se va a acabar el desierto, hoy vas a escuchar el canto de la ave canora, hoy vas a entrar, hoy vas a cruzar el Jordán, hoy vas a entrar a la tierra prometida, y tú recibes esa palabra con alegría, con gozo, porque es para ti esa palabra. Hermano que me estás escuchando por radio y que me estás viendo por televisión, esa palabra es para ti, pero tienes que cuidar esa palabra, tienes que cocinar ese alimento en ayuno y oración, porque Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y tienes que dedicar tiempo de las 24 horas del día a adorar a Dios. Tienes que buscar el tiempo de intimar con Dios, de ir a la fuente. Imagínate un automóvil bien bonito, bien lujoso, bien caro, pero que no se abastece de combustible. No sirve para nada. Pero hay otros vehículos que no son tan lujosos, pero todos los días van a la bomba y se abastecen de combustible, y tú lo ves que andan de aquí para allá, suben lomas, se meten por todas partes, porque están llenos de lo necesario para ellos poderse mover. Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos ir a la fuente de poder. Necesitamos ir a recibir ese alimento espiritual. Necesitamos ir allí delante de nuestro Padre, porque es Él el que nos va a dar lo que nosotros necesitamos. El pastor es un guía. El pastor te dice: ayuna. El pastor te dice: ven, doblégate delante de Dios, dobla rodillas, adora a Dios, adóralo, tú eres un adorador. Dios se place cuando tú adoras, a Dios le encanta cuando tú adoras. Esa es la función del pastor: enseñarte cómo dirigir ese alimento espiritual por la palabra de Dios, porque es importante que todo vaya con la palabra de Dios. La segunda
responsabilidad que Dios ha puesto sobre sus pastores, porque Dios no puso el pastor para subirse al púlpito. Dios no puso el pastor para que fuera vestido con saco y corbata y mostrarse elegante. Dios no puso el pastor para que te regañe. Dios no puso el pastor para que te diga cosas, ¿sí? Para que te oprima, ¿sí? Para que te esté sacando las cuentas de cuánto te ganas y cuánto tienes tú que pagar de diezmo. El diezmo es voluntario, Dios lo pone en tu corazón. Dios tiene una palabra muy clara que dice que si tú diezmas, Él reprenderá al devorador de las finanzas por ti. Y ya tú no tienes que estar reprendiendo al devorador de las finanzas, porque en la Biblia están escritas esas palabras que tu pastor te va a decir y que te va a enseñar. Dice en el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus lagares de mosto y tus graneros de trigo. Pero entonces surge la pregunta, ¿dónde está Dios para yo llevarle? ¿Dónde está Dios para yo entregarle? Dios está en todos. Dios ha puesto ministros, Dios ha puesto pastores, Dios ha puesto predicadores de la palabra. Y Dios pondrá en tu corazón sobre en quién de ellos tú vas a entregar la parte que tú quieres ofrendarle a Dios. Porque Dios honra al que le honra. Y si tú no honras, no recibirás honra. Si tú no siembras, no cosecharás. Eso es necesario que tu pastor te lo diga. Porque muchas personas dicen, estamos en tiempos del Nuevo Testamento, ya nosotros no tenemos que diezmar. Sí, está bien, yo lo acepto, pero tienes que ofrendar. Pero tampoco ofrendas, tampoco diezmas. Y la palabra de Dios es clara y contundente, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, para que tus lagares estén llenos de mosto y tus graneros están llenos de trigo. Y entonces tú dices, pastor, estoy pasando por un desierto, tengo mucha necesidad, yo no veo la provisión de Dios, yo solamente, yo me le dedico a Dios, busco el reino de los cielos y su justicia, pero no veo las añadiduras. ¿Y por qué no veo las añadiduras, hermano que me está viendo por televisión, hermano que me estás escuchando por radio? ¿Tú no siembras? ¿Tú siembras en el reino de los cielos? Tú dices, esta emisora Dulce Refugio tiene que transmitir, voy a ver cómo hago y le voy a enviar algo, ¿sí? No lo buscas. Pero si toca un picó aquí en la esquina, todo el mundo va a pagar la boleta, paga la entrada, para recibir ministración diabólica. Pero no quieren sembrar en el reino de Dios. Y el que siembra en el reino de Dios recibirá el 100%, dice la palabra de Dios, porque Dios no se queda con nada. Dios bendice al que le honra. Dios es un Dios de amor. Entonces, velar por las necesidades espirituales, velar por las necesidades, un momentico, ya te doy la palabra, velar por las necesidades espirituales y proteger de falsa enseñanza es la segunda responsabilidad del pastor. Porque muchos te van a enseñar que no diezmes, porque muchos te van a decir que no ofrendes, pero un pastor te tiene que decir la verdad. Eso está escrito en la Biblia. Yo no tengo que sacarte cuenta de cuánto te ganas y cuánto tienes tú que ofrendar. La ofrenda es voluntaria. He conocido varones que ofrendan más del 10%. Hermana Yanil, le doy el turno de la palabra con mucho gusto. No, pastor, yo quería decirle que la gente a veces no censura tanto, pero le voy a decir, pastor. Una vez un pastor, y él lo puedo traer para darle testimonio, él una vez está predicando, creo que por allá en un pueblo, en Los Córdoba, no sé. Él estaba aquí en Montería, pero como le quitaron el sitio, se fue para allá porque allá no tiene que pagar nada. Entonces yo le regalé una moneda de Budapest que me la regaló la hija mía. Y él la sembró en un pastor. Y usted sabe
sí le voy a decir que el pastor me dijo, me dio el testimonio. Mira, Jenny, yo vi la moneda que tú me regalaste y me sembraron un amor tremendo, ¿verdad? No, Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí. Eso lo hace Dios, y esa es su promesa. Dice: yo llenaré tus lagares de mosto, tus graneros de trigo. Yo reprenderé al devorador de la finanza por ti, siempre que tú me honres con tus bienes y con las primicias de todos tus bienes. Tampoco hay que exagerar. Dios no quiere tu casa, Dios no te quiere dejar sin vivienda, Dios no te quiere dejar sin el pan de cada día. El Señor te dice otra cosa, pero también muchos abusan. Yo quiero decirte en esta mañana que si siembras en el reino de los cielos, recibirás la bendición que Dios tiene para ti, porque las bendiciones están allí, los pactos están allí, Dios habló de ellos. En el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 17, hay otra función importante que Dios ha puesto sobre sus pastores, y es dirigir con ejemplo, dar cuentas a Dios por las almas. A Dios lo que le interesa es tu alma. Dios lo que quiere es salvar tu alma. Ese es el propósito de Dios. Pero Dios también te bendice, porque en Deuteronomio 28 dice que si oyeres atentamente la voz de Dios y la pusieres por obra, todas estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Es decir, Dios tiene unas bendiciones que te van a perseguir, que te van a alcanzar. Y dice: bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Bendita será tu arteza de amasar. Benditos serán tus crías de tu ganado, de tus caballos. Benditos serán tus hijos. Por un camino vendrán tus enemigos y por 7 caminos saldrán huyendo. Y así hay 14 bendiciones que están escritas allí en Deuteronomio 28, de la cual tú puedes leer y apropiarte de ella, pero tienes que cumplir, porque Dios dice en su palabra que si oyeres atentamente la voz de Dios y la pusieres por obra, esas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Amigos, si tú quieres bendiciones, tienes que escuchar, tienes que oír atentamente la voz de Dios. Y Dios te dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus lagares de mosto y tus graneros de trigo. Y te dice Jehová Dios: y yo reprenderé al devorador de la finanza por ti, y tu dinero te va a alcanzar, tu dinero te va a rendir, porque muchas veces tomas tu dinero con mezquindad y recibes la plata y no ofrendas a Dios. Dios no te está pidiendo un diezmo. Dios te dice: ofréndame, hónrame. Y tú no honras a Dios con tus bienes y te vas al almacén y gastas todo tu dinero y vienes a la casa y mira que lo que compraste no te ha servido para nada y el dinero ya se te acabó. Pero cuando tú ofrendas a Dios, cuando tú honras a Dios con tus bienes, como dice la poderosa palabra de Dios, hay una cobertura especial que está en Malaquías 3:11 y dice la poderosa palabra de Dios: yo reprenderé al devorador de las finanzas por ti. Y ya no tienes tú que estarlo reprendiendo, porque es el mismo Dios quien lo va a reprender. Yo como pastor tengo que cuidar de tu vida espiritual, tengo que cuidar de tu salud, tengo que cuidar de tus finanzas. Pero para yo cuidar tus finanzas tengo que contarte qué dice Dios. No es que Dios te va a bendecir. ¿De dónde te va a venir la protección de Dios? Porque la palabra de Dios dice que los que confían en Jehová nuevas fuerzas tendrán, como las águilas se levantarán, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Y si tú te sientes cansado, y si tú te sientes afligido, y si tú sientes que ya no puedes más, tienes que buscar la fuente de poder. Confía en Jehová. La palabra de Dios dice en el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: castillo mío, mi roca fuerte, mi Dios
Dios en quien confiaré. Él te librará del brazo del cazador, de la peste destructora, de mortandad que en medio del día destruya. No tienes por qué tener temor. Te están robando por las calles, sí, cuídate, refúgiate en Dios. Pero no temas porque Dios está contigo. Él te tiene sostenido de la mano. Él te va a llevar a los lugares maravillosos que Él creó para ti cuando hizo el universo entero, cuando Dios dijo, hágase los cielos y la tierra. Él hizo toda la provisión que tú necesitabas para vivir aquí en la tierra. Él lo hizo todo. Todo el plátano que te vas a comer en tajaditas, todas las papas que te vas a comer en papitas fritas, todo eso lo hizo Dios, toda la carnecita que te vas a comer. Pero tienes que ser obediente, tienes que oír atentamente la voz de Dios y ponerla por obra para que esas bendiciones te alcancen. El pastor tiene el cuidado de las almas. El pastor tiene que procurar que tu alma no se vaya al lago de azufre. El pastor tiene que enseñarte la fórmula para que tu alma no se pierda. Y dice el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo y nos dio a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí está la clave. Dios quiere que tú recibas la vida eterna. Dios quiere que tú recibas la salvación, porque sigue diciendo en el versículo 17, porque Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por Él. Pero hay un secreto en el versículo 18. Aquellos que no lo reciben ni creen en Él, ellos mismos se condenan. Dios quiere regalarte la salvación en el día de hoy, porque la paga del pecado es la muerte, dice la poderosa palabra de Dios, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Dios quiere darte la vida eterna en esta mañana. Hermano que me estás escuchando por radio, hermano que me estás viendo por televisión, Dios quiere que tú le entregues tu vida a Jesucristo, para que Jesucristo pueda hacer su obra redentora en ti. Dios quiere que recibas a Cristo en tu corazón, porque la palabra de Dios dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que me abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Dios quiere que tú creas en Jesucristo, porque en el libro de los Romanos está escrito y dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, que murió por tus pecados y que Dios lo resucitó de los muertos, y lo creyeres firmemente en tu corazón, serás salvo. Y es lo que Dios quiere en esta mañana regalarte. Quiero que repitas conmigo esta oración de fe, que tiene ese poder y que te da el privilegio de hacer parte de la familia de Jesús. Allí donde tú estés, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador y como mi Dios. Te abro las puertas de mi vida para que entres, para que tomes posesión de este cuerpo, de esta alma y de este espíritu. Amado Jesús, yo te entrego mi vida en esta mañana y te pido que me perdones todos mis pecados, todas mis ofensas, así como yo perdono al que me haya ofendido. Yo lo perdono con el mismo perdón con que tú me has perdonado. Borra mi nombre del libro de la condenación eterna y escríbelo con letras de oro en el libro de la vida, para que nunca jamás sea borrado. Gracias, Jesús, por amarme tanto. Amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Reprendo todo espíritu de venganza, reprendo todo espíritu de contravenganza, reprendo todo espíritu de retaliación del enemigo, en el nombre poderoso de Jesús.
Amén y amén. Vamos a dejar hasta aquí para que los hermanos que están conectados puedan hacer sus oraciones, elevar sus oraciones a Dios. Vamos a darle al pastor Julio la oportunidad de hacer la oración. Pastor Julio puede encender su micrófono. Le paso la torta. Amén, bendiciones, Dios bendiga su vida, amén. Vamos a orar a Dios, que Dios ponga en el corazón el querer como el hacer, amén. Así lo dice la palabra, que Él pone el querer como el hacer en los corazones del hombre. Padre eterno, Padre bueno, Dios del cielo y de la tierra, en esta mañana te damos gracias por tu bendito amor y tu grande misericordia. Amado Dios, tú eres Dios todopoderoso, tú eres Dios en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo fue creado por ti, Señor amado, y todo se mueve, Señor, por ti. Y una hoja de un árbol se mueve si tú no lo permites. Aun si un cabello de nuestra cabeza se cae, tú lo tienes en cuenta, Señor. Oh, Señor, tú eres tan minucioso, Señor amado, en tantas cosas, Señor, tanto como en las cosas pequeñas como en las cosas grandes, Señor. Tú eres Dios soberano, Señor. Tu soberanía, Padre Santo, te engrandece, Señor. Tú eres poderoso, Señor. Reconocemos tu grandeza, tu poder y tu majestad en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que ha traído tu siervo, Señor, a compartir, Señor, a los hermanos, Padre. Bendito Rey, en esta mañana sea tu Espíritu Santo obrando, ministrando las vidas de cada uno de mis hermanos, Señor amado, que están detrás de esta pantalla, Señor amado. En esta mañana sea tu Espíritu Santo, Señor, regarduyendo, Señor amado, sea tu Espíritu Santo, Señor, volviendo los corazones a ti, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús quiero bendecir cada familia de la tierra, Señor. Quiero bendecir los matrimonios, Señor. Quiero bendecir los hogares, Señor. Tú eres un Dios de pacto, Señor amado, así como hablaba el pastor, Señor, y enseñaba, Padre. El diezmo, Señor amado, es una relación de pacto, Señor. El diezmo es un pacto, Señor amado. Así lo expuso, Señor Jacob, Señor amado, cuando él estuvo allí, Señor amado, en ese lugar, Señor, donde vio que había una escalera, Señor, que descendían ángeles, Señor, y subían ángeles, Padre. Oh, bendito Rey, allí él hizo un pacto, Señor, sobre esa piedra, Señor. Y él te dijo, de todo lo que tú le dieres, Señor amado, el diezmo apartaría para ti, Señor amado. Yo te doy gracias, Dios mío, porque tú nos enseñas, Señor, porque el diezmo, Señor, nos acerca a ti, Señor amado, porque el dinero tiene un Dios, Señor amado, se llama Mamón, Señor. Oh, Dios del cielo, de la tierra, por eso tu palabra dice, no se puede Parábola de los talentos del comprador, del administrador. No se puede. Bendito Rey, por eso, Señor amado, el diezmo determina a quien tú amas. Por eso, Señor, el diezmo es una relación de pacto, Dios amado, en el cual, Señor, nosotros entregamos. Parábola donde el Señor dijo, mis hijos aquí en la tierra, Señor. no son, Señor, porque el día que partamos de aquí, Señor, nada nos vamos a llevar, Dios mío. Porque los hijos del maligno son más inteligentes que mis hijos. ¿Dónde está en la Biblia? Sea tu Espíritu Santo obrando y ministrando en cada vida, en cada corazón, Señor. Tú bendices al dador alegre, tú multiplicas al 30, 60, al 100 por uno, Señor amado. Gracias te damos, Rey eterno, porque tú nos enseñas por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Dios eterno, en esta mañana levanto vallado alrededor de cada hogar, de cada familia, para que sean bendecidos, para que sean sanados, Señor, para que sean fortalecidos en el nombre de Jesús. Me vuelvo contra toda fuerza del enemigo y contra todo poder antagónico de las tinieblas que quiera venir en contra de mis hermanos en el nombre de Jesús, Señor. En esta mañana, Padre, plantamos bandera de victoria, Señor. Declaramos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gracias, pastor, por esta oración tan hermosa. El pastor Ayenit, profeta, puede hacer el favor de hacer sus oraciones de hoy, tema libre. Padre, bueno, de gracias, de bondad, de misericordia. Yo te doy gracias, Señor, por mis hermanos, Señor. Gracias, Señor. Te pido por ellos y su familia, Señor. Señor, te pido que les des amor para su familia, así como a mí, para ayudarlos a vencer el enemigo y que se entregan.
También te pido por los huérfanos, Señor. Hay tantos niños huérfanos, Señor, que nos ayude, que nos des esa provisión sobrenatural, Señor, cuanto antes para hacer esos refugios para huérfanos y ancianos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo te pido, Señor, que tengas misericordia de las niñas, Señor, que se roban. Señor, yo creía que era cosa de película, desde 6 años. Y cuando tienen los 15 o antes, si las niñas menstruan ya, cogen y las despedazan y las venden. Dios mío, Padre Santo, ¿hasta dónde ha llegado esta humanidad? Yo sé que la humanidad siempre ha sido perversa, porque fíjate que los primeros cristianos los mataron allá en Roma, en los coliseos esos. Pero, Señor, pero así, de esa manera. Ten misericordia de las niñas en prostitución en la India, Señor, en Estados Unidos, en Colombia y aquí en Costa Rica, Señor, en Costa Rica también, Dios mío. Hay tantos predicadores y ahí también están los agentes del mal haciendo maldad. Una hija espiritual mía, Dios le ordenó, vendió su casa en Estados Unidos, en Carolina del Norte, y el esposo era juez y Dios le ordenó que saliera, están predicando en Costa Rica. Liliana y bueno, un nombre raro. En el nombre de Jesús te doy gracias por ellos, Señor. Donde quiera que estén, que les vaya bien. Tengo días de saber de ellos, Señor. Espera, termina esta oración, los voy a llamar, Señor. Ten misericordia, Señor, de los empresarios, Señor, porque la gente cree que esto es una cosa, esto es una hecatombe lo que está haciendo ese hombre. Y yo reprendo el espíritu de ruina para Colombia y lo mando a los abismos más profundos sin retorno. Yo cuando iba a nosotros tenemos un centro acá que se llama Buenavista. Hermoso, grande, de 3 pisos, hay gimnasio, hay de todo. Están muchas empresas comerciales. Y los locales yo los vi un día, están vacíos algunos porque yo vi el espíritu de ruina por estas consecuencias de lo que está haciendo este presidente. Dios mío, en el nombre de Jesús, que no se caigan esos pilares que hay comerciales en Colombia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, que nos ayude a sostenernos hasta que pase esta horrible noche que estamos pasando, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tengas misericordia de los campesinos, Señor, los ganaderos, Señor, esos impuestos tan grandes que le están poniendo a las fincas, Señor, y que tiene una finquita, no sabe venderla para pagar un impuesto de 9 millones, no es justo, Señor. Señor, reprendo al devorador de las finanzas de Córdoba, llévate a todos esos hombres, Señor, no sé a dónde se irán, Señor, pero no permita, Señor. No permita, Señor, que esos hombres sigan haciendo estragos en Córdoba, en Colombia, Señor. Padre, te pido que bendiga a los campesinos, que ellos son la fuerza alimentaria del país, los ganaderos, Señor. Todavía en mi tierra se consigue carne barata. En los centros comerciales más famosos dan a veces, por ejemplo, los miércoles, la libra de una carne Hágame un favor, para darle la oportunidad a otra persona que ore también. Bueno, Padre, te pido que tengan misericordia, no solamente de Colombia, sino de todos los países del mundo que tienen presidentes que están llevando a la quiebra a los países. Amén. Vamos a darle la oportunidad ahora de hacer sus oraciones a la pastora, a la hermana Daisy. Hermana Daisy, encienda su micrófono. Hermana Daisy tiene micrófono. El pastor Carlos puede hacer su oración. Vamos a orar, pastor. Bueno, hermana Daisy, empiecen. A ver, Después sigue el pastor Carlos. ok. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por todo lo que tú has hecho el día de hoy por mí, por nosotros. Señor, te pedimos bendición. Ya la diste, pero
Pero Señor, te agradecemos por esa bendición que nos has dado. Gracias, Señor, por todo lo que revelas, por todo lo que nos das, Padre Santo. Tú eres el único y de verdad. Me emociona todo lo que has hablado el día de hoy para mí, para mi espíritu, mi corazón, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú para siempre tu misericordia. Bendigo, Señor, a los hermanos acá, porque, Señor, creen en ti, saben de ti, Señor. Y los que recién están empezando, Señor, que se aferren, Señor, a tu palabra, que se aferren, Señor, a tu brazo, que no se suelten, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por todo. Amén, amén. Amén, amén, amén. Pastor Carlos, ¿puede hacer el favor de hacer su oración en el día de hoy? Buenos días, bendiciones para todos. Padre amado, celestial, seguimos en tu presencia, Señor, creyendo que tú estás en medio nuestro, que tú estás en medio de este sentir, de este caminar diario, de este sentimiento como es el de buscar de tu presencia. Papito Padre celestial, sé que muchas veces están con muchas adversidades y este es un equipo que sé que también, como todas las personas, tienen necesidades. Oro por ellos, oro por el hermano aquí, por la hermana Blanca, por la hermana Jenny, por el hermano José María, la hermanita Daisy, el hermano Julio, la hermana Roxana y muchos más que no han podido integrarse como yo, que a veces estoy ocupado. Pero Padre, aquí presento sus vidas, presento sus familias, presento sus corazones, Papito Dios, para que ellos, Señor, sigan amándote aún cada vez más, cada día que pase, Señor, anhelando tu presencia, buscándola, avivándola, Señor, y así mismo en sus corazones ellos tienen también el sentimiento hacia los suyos. Hay muchos que puede que no se hayan todavía reconocido la grandeza de nuestro Señor. Hoy te pido que te reveles a sus corazones y que puedas verdaderamente, Señor, ayudar a ese salvamento de esas almas como son sus familiares, porque a veces uno tiene ese vacío de que a veces uno ya conoce de Dios, pero hay muchos familiares que lastimosamente siguen en otras cosas, y por mucho que a veces se le ha dicho, bueno, sucede que está cumpliéndose la palabra en cierta forma, porque aún nuestro Señor Jesús fue a Belén, a su tierra, y muchos no le conocieron. Ya venía Él con su palabra que dice que el profeta, y que nadie es profeta en su tierra. Pero Padre, pedimos para que también, Señor, envíes ángeles entonces, ángeles, personas diferentes que también puedan tocar sus vidas, tocar su alma, puedan tocar sus corazones y pueda el Señor revelarse a ellos. Papito Dios, Padre Celestial, tú conoces la necesidad de cada cual, de cada uno de ellos, también de sus vidas, sus familias, sus hijos, sus familias, toda su descendencia. Oro por ellos para que también sigan, Señor, este lindo camino como es el camino angosto, los preceptos del Señor, pero también, Señor, que puedas tú desarrollar un buen espíritu de oración, y no solamente, Señor, sino allá donde ellos vayan, Papito Dios. Oro, Padre Santo, por tantas necesidades que tiene la humanidad, por tantos vacíos, tantos corazones rotos, tantos corazones necesitados, personas que están no solamente padeciendo hambre, sino también padeciendo, Señor, llenar ese corazón, que aún muchos teniendo dinero no tienen algo que les llene, algo que verdaderamente les sustente. Oro, Padre, por aquellos que están faltos de salud, para que tú puedas, Señor, obrar, Señor, en esos cuerpos, en esos órganos, en esas células, Señor, en aquel que está padeciendo ese desahuciamiento por la medicina, porque la medicina, tanta medicina también desahucia, tanta personas que están ahora moribundas. Oramos, Señor, por esas almas que están por partir, para que también puedas tú, Padre Santo, tomar esa parte de ellos, Señor, que ellos no te conocen, pero que pueda acercarse a alguien, y aún si ya te hayan conocido, pero se están perdiendo de todos modos porque no han podido
acercarse lo suficiente a ti. Dios mío, toma todo el control, Padre Santo, en tantas almas que están partiendo diariamente y se están perdiendo. Hoy oramos por ellos, oramos por los niños que están allá padeciendo también, porque hay muchas personas que le dañan de muchas formas, mucho abuso, mucha maldad. Dios mío, oh Señor, pon tú, Padre Santo, Señor, en alto a los niños, pon tú, Señor, refugio para ellos en el momento de la maldad, Señor. Enviamos esos ángeles, Padre Santo, con espadas de fuego desenvainadas para que puedas tú seguir salvándoles, Señor. El salvamento grande de esas almas, ellos son el futuro de nuestras generaciones, Señor. Padre de la gloria, asimismo, Señor, a la viuda, al huérfano. Tú dices que aunque padre y madre nos dejaran, que con todo y ello tú nos recoges. Ahora oramos, Señor. Padre, sabemos que tú no los desamparas. Oramos por ellos, Señor. Oramos por esos corazones. Oramos por sus necesidades básicas. Oramos, Señor, por tanto vacío que hay en toda la sociedad. Señor, tú conoces nuestros corazones y conoces la necesidad del resto de la humanidad. Oramos por el techo, para aquel que se le cayó. Oramos por el que está en medio de un derrumbe, en medio de agua, de inundaciones, de tantas adversidades que también ya nuestra tierra, como tú dices, que va a haber, habrá terremotos, habrá como un borracho se moverá en la tierra, y así mismo oramos por ellos para que también, Señor, en ese tiempo, en ese momento, y muchos en otras partes del mundo ya están padeciendo. Oramos para que nosotros en esos momentos, si es de estar presentes, también podamos, Señor, salir adelante, guarecidos, Señor, como dice tu Salmo 91, que habitaremos al abrigo de tu Altísimo y que moraremos a la sombra, Señor, del Omnipotente. Y en ese día malo, en ese día de adversidad, en cualquier momento de nuestras vidas, Señor, ahí esté tú, tu presencia, esté todo, Señor, no solamente nuestras vidas, sino nuestros hijos, nuestros familiares, nuestra descendencia. Señor, aquí estamos, Papito Dios, creyendo, Señor, que tú estás en medio nuestro y que oramos como intercesores por el resto también de la humanidad. Amad a Dios sobre todas las cosas y amad a prójimo como a ti mismo, para que así pueda verdaderamente cumplirse lo que a ti te agrada, Señor. Ayúdanos a cumplir tu palabra, ayúdanos a enamorarnos de ella, a verdaderamente desarrollarla como debe ser y a llevarla a aquellos que también están necesitados. Ayúdanos, porque a veces podemos estar conociendo nosotros, pero hacen falta muchas otras personas más a las cuales no le hablamos, no le dirigimos, no. Y si lo hacemos, muchos no aceptan la palabra. Ayúdanos para que en ese momento, Señor, nosotros ya hayamos tenido un espacio de intimidad y pueda, Señor, tú respaldarnos en ese momento, que hablemos a esa persona y pueda tocar, sensibilizar y aún cambiar a sus corazones que te necesitan, Señor. Por el nombre de Jesús oramos, creyendo, Señor, que hay victoria en ellos. Por el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Apenas alcanzó. Apenas alcanzó el tiempo. Que apenas alcanzó el tiempo, pero justo. Fue justo. No entiendo, como a veces yo todavía no tengo claridad de la dinámica de ustedes. Qué pena que a veces... Pero fue justo el tiempo y se acabó el tiempo. Pues si no tiene uno y no, como 45 minutos alcanza uno a tenerlo ahí en el Meet, porque yo no pago Meet. Entonces medido, o sea... Yo quería orar, hermanito. Bueno, pues ahora oremos acá. Orar con mi hermano, orar. Ya, y hermanito José no pudo entrar, el pastor. Y ahorita entra.
sí tiene libertad o ya también el espacio a... No, aquí hay libertad, hasta a veces nos demoran hasta 3 horas, así que no hay problema. Y aquel entonces sí está estrictamente hasta las 8. No, ese no es sino de 7 a 8 nada más, es por el canal 4. Y por Facebook. Sí, ya. Mm, Ok. sí, eso es así, justo. Pero bueno, gracias a Oye, Dios. hermana, Mm. que le voy a dar el número que ella quiere vincularse en estos espacios de Ah, intercesión. claro que sí, envíemelo y yo la vinculo. Sí, que yo le mandé los datos de la hermana Jenny, pero no le